que me espante todo lo que tuve una vez. Otra vez el mismo tango, otra vez las especulaciones, otra vez el miedo, otra vez los que tienen el bidón con nafta se visten de bomberos. Los argentinos, a esto ya lo vivimos con Ilia, lo vivimos con Alfonsín, lo vivimos con De la Rúa, y ahora nos lo quieren hacer vivir con Mauricio Macri. Fue con Ilia, ese hombre tranquilo y de andar pausado, cuando el peronismo mostró sus primeras garras fuera del poder. Perón en Puerta de Hierro juntándose con periodistas de la vieja revista Primera Plana y declarando: se tiene que terminar el gobierno corrupto. El gobierno corrupto. Fue Perón el que se juntaba con generales pusilánimes como Onganía para planificar el golpe. Fueron periodistas como Mariano Grondona, hoy tullido por una ACV y desparramando lástima en la soledad de su casa. Quienes se juntaban a escondidas con políticos como Frondizi para empezar a pergeñar el golpe, que al final, lamentablemente para la sociedad argentina, fue exitoso. La sociedad, esa misma que lo dejó solo al doctor Ilia y tuvo que abandonar el poder. Fue durante el gobierno de Alfonsín cuando en 1989, durante una entrevista en Radio Mitre, un economista de Menem, Di Tella, algunos mayores de 30 años lo recordarán, declaró a los periodistas Bebo Granado y Marcelo Bonelli, este que ahora está en TN y habla así, que con Menem querían un dólar súper alto. El día después no había un dólar. Pero era falso. Una vez Bebo Granados le preguntó, ya pasado un tiempo, a ese economista que había alargado esa mentira al aire: che, ¿por qué dijeron que el dólar se iba para arriba si no pasó eso? Y Di Tella le contestó: es que el viejo se tenía que ir escupiendo sangre. Fue durante el gobierno de Fernando de la Rúa cuando el peronismo lo dejó en una encrucijada. Los periodistas de los grandes medios lo dejaron solo. Tinelli, ese mercenario repulsivo y alimentador de la masa populachera argentina, se burlaba del presidente en funciones mientras lo dejaba como un ridículo. Mientras sus productores lo hacen ir de un lado para el otro en el estudio. Mientras un imitador de cuarta como Freddy Villarreal se encargó, y se encarga todavía, de caricaturizarlo como un viejo con Alzheimer. Fue durante el 2001 cuando De la Rúa pidió la unión de los partidos y llamó a que todos juntos tiremos el carro para salir de esa encrucijada. Pero no hubo respuestas. Eduardo Duhalde, el gran AMPA del conurbano, mandó a que empiecen los saqueos. Fue tanta la ambición de Duhalde por ocupar el sillón de Rivadavia que no le perdonó la vida ni a su mismo compañero de partido Rodríguez Sá, que de rodillas le tuvo que pedir que lo deje tranquilo, que le entregaba el poder y él se iba. Y así asumió Duhalde y le quitó todos los ahorros a los argentinos de pie. ¿Se acuerdan? O sea, tengo que recordar cada 2 minutos. Y ahora lo estamos viviendo, mi generación lo vive con Macri. El peronismo unido se encarga de que el mandatario se vaya escupiendo sangre antes de tiempo. No quieren que llegue a diciembre, lo quieren muerto antes. Y ahora tienen el apoyo de un sector de la sociedad ignorante y populachero. Por un lado, periodistas de medios como América TV, de los oscuros Vila y Manzano que amasaron su fortuna durante el menemato, hacen presión para hablar de transición. El poderoso multimedio Clarín ya alineó sus tropas, periodistas obsecuentes y lameculos, para que empiecen a hablar de la soledad de Macri, el gobierno sin rumbo y tantas pelotudeces más. Ratas despreciables como Majul y su tibieza salen a despegarse y hablan de Alberto el Moderado. Pero la gran parte de la sociedad argentina, trabajadora y honrada, sabe que no tiene que volver a cometer los mismos errores. El 24 de agosto en las calles de todo el país, miles de argentinos grandes y chicos, en negro o en blanco, jubilados o en actividad, socialistas y liberales, no políticos y fanáticos, todos se unieron bajo una sola bandera para decirles a esas ratas como los Grabois, a los Majul, a los Fernández, a la Cámpora y a los intendentes y gobernadores peronistas: esta vez no les va a ser fácil. Ya se terminó la época de los golpes civiles, señores. Se terminó la época de los gobiernos, de los golpes civiles. Y el peronismo respondió. Hicieron la opereta para que el fondo no largue el último desembolso. Salieron a hablar de días contados, de vacío de poder. Y el mismo fondo tuvo que salir a desmentirlo. Una clara opereta peronista como a tantas que nos tienen acostumbrados. Y así siguen. Pasan los años y el peronismo sigue.
Sobre Macri. Ay, Mauricio, tuviste la oportunidad histórica de destruir el peronismo y de terminar con el sindicalismo corrupto y patotero, pero te reuniste de radicales tibios y muertos de hambre. Te encerraste en lamebotas y mediocres como Marcos Peña. Dejaste que te hagan el diario de Irigoyen. Y ahí están los resultados a la vista. Pero ¿sabe qué, señor presidente? Usted tiene suerte. ¿Y sabe por qué? Porque a lo largo y ancho del país hay millones de argentinos que no lo van a dejar solo. Porque aunque, Mauricio, te puteemos, y mirá que te he puteado y te hemos recontra puteado, muchos sabemos que tus intenciones no fueron ni son malas. No fueron malas cuando en el año 2014 la pobreza aumentó 5 puntos, mientras Kicillof era el economista estrella y muchos hicieron los boludos. Macri asumió con el 32,2% de pobres. 400.000 puestos de trabajo perdidos durante el año 2014, pero todos nuevamente se hicieron los boludos. Nos endeudaron, dicen los hijos de mil puta que están del otro lado. Claro que nos endeudaron. Y seguro que Macri se equivocó en pedir la guita al FMI. Pero pueden ser tan cínicos hijos de remil puta que están del otro lado. ¿En serio? Acá se olvidaron que más de 2/3 del préstamo fueron para simplemente refinanciar la deuda anterior que dejó el kirchnerismo y a tasas mucho menores que las que les pidieron los K al régimen sangriento de Chávez. 60.000 millones de dólares están en el Central, el banco que el kirchnerismo dejó con reservas negativas, menos de 5 millones de dólares, y a seguir pagando y pagando deudas heredadas. Los holdout, cuando perdieron el juicio con Griesa, a pagar. Mintieron con el federalismo y con las provincias, y cuando las provincias fueron a la corte, hubo que pagar. Dejaron deudas con los viejos. Y ahí tuvo que salir Macri con la reparación histórica. O acá se olvidan que les congelaron las jubilaciones a todos los jubilados. Hablan de fuga de capitales, caraduras. Cuando estaba Massa y Alberto Fernández en el poder, hubo más de 1.350 de fuga. Mucho mayor que ahora, pero todos nuevamente se hicieron los boludos. ¿Quieren que hablemos de deuda pública? En el 2003, en el 2003 la deuda pública era de 153.000. Cuando se fueron en el 2015 fue de 240.000. Vos, Presto, te volviste un macrista recalcitrante. ¿Saben qué? Y se lo digo de lo más profundo de mi alma. Me chupa un huevo lo que 4 malformados que están del otro lado tipeando digan. Manga de mediocres, chupaculos de sus verdugos. Yo prefiero, y esto lo digo sinceramente, pegarme un balazo en la cabeza antes que agacharle la cabeza a un peronista. Y no lo dije en chiste, prefiero volarme la tapa de la cabeza antes que agacharle la cabeza a un peronista. Fueron y son el cáncer de mi país. Hoy Macri es una circunstancia. Porque si estuviese Stolbizer en el lugar, la estaría defendiendo a Margarita Stolbizer. Porque acá la película no puede terminar siempre de igual. Estoy harto del mismo puto final. Estoy harto. Acá no se defiende a Macri. Defiendo mi patria, mi república y sus instituciones, porque sé que el problema de nuestra nación no es económico, es cultural, la grieta, y gracias a Dios que existe la grieta, porque nos diferencia, nos pones de un lado a los argentinos honestos y del otro lado a los parásitos especuladores. Y ahora, como dijo el Juan Bautista Alberdi, los argentinos hemos sido ociosos por derecho y holgazanes legalmente. Se nos alentó a consumir sin producir. Nuestras ciudades capitales son escuelas de vagancia de quienes se desparraman por el resto del territorio después de haberse educado entre las fiestas, la jarana y la disipación. Nuestro pueblo no carece de alimentos, sino de educación, y es por eso que tenemos pauperrismo mental. En realidad nuestro pueblo argentino se muere de hambre de instrucción, de sed de saber, de pobreza de conocimientos prácticos y de ignorancia en el arte de hacer bien las cosas. Sobre todo se muere de pereza, es decir, de abundancia. Quieren pan sin trabajo, viven del maná del Estado, y eso les mantiene desnudos, ignorantes y esclavos de su propia condición. El origen de la riqueza son el trabajo y el capital. ¿Qué duda cabe de que la ociosidad es el manantial de la miseria? La ociosidad es el gran enemigo del pueblo en las provincias argentinas. Es preciso marcarla de infamia
Ella engendra la miseria y el atraso mental de las cuales surgen los tiranos y la guerra civil, que serían imposibles en medio del progreso y la mejora del pueblo. Y esto lo digo yo, como dijo el soldado Luna, acá no se rinde nadie. Y por más que vuelvan con todo, yo voy a estar en la vereda de enfrente, hijos de puta.